¿Llegará la paz para Ucrania? ¿O al menos un alto el fuego como propone Donald Trump? Después del éxito logrado en Gaza, el presidente de Estados Unidos lanzó la semana pasada una nueva iniciativa para intentar frenar la guerra en Ucrania, después de hablar por teléfono con Vladimir Putin, su homólogo ruso. La propuesta, eso sí, generó cierta preocupación en Kiev y en sus aliados europeos, porque implica, entre otras cosas, que Ucrania ceda territorios en la región industrial del Donbass. Hoy varios líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apoyaron expresamente la iniciativa de Trump, señalando que la idea de congelar las líneas del frente, tal y como están ahora, debería ser solo el punto de partida de las negociaciones. En un comunicado conjunto acusaron a Putin, eso sí, de no estar interesado en la paz y pidieron mantener la presión contra Rusia con más sanciones. Entre los firmantes están los líderes de Francia, Reino Unido y Alemania. Ese es nuestro tema de hoy, martes 21 de octubre de 2025 en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Isaac Risco y nuestras invitadas de hoy son Beatriz Ríos, periodista que sigue la actualidad europea muy de cerca en Bruselas, por un lado, y por el otro, Alexandra Sitenko, analista política y experta en estudios globales, formada en la Universidad de Leipzig, que nos acompaña hoy desde esta ciudad en la que estamos, en Berlín. Bienvenidas a ambas, y voy a empezar directamente con Beatriz. Este comunicado se conoce hoy, poco después de que Trump hablase con Putin y propusiese ese alto el fuego del que hablábamos con las líneas del frente tal y como están ahora. ¿Hay alguna diferencia entre el comunicado europeo y las propuestas de Trump? Danos algunos detalles más, Beatriz. Sí, yo creo que para empezar es importante poner en contexto esta situación. Hay que diferenciar la posición de Estados Unidos y de la Unión Europea respecto a lo que está sucediendo en Ucrania. Mientras que Europa ve la invasión rusa de Ucrania como una amenaza existencial a su seguridad, para Estados Unidos es un problema europeo porque considera que su seguridad no está en riesgo con Vladimir Putin, sino que tiene mucho más que ver con la amenaza de China. Partiendo de esta base, la manera en la que se aborda el problema va a ser muy distinta. Lo que vemos es que aunque los europeos están apoyando los esfuerzos que está haciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar de llegar a un acuerdo de paz y poder mantener un alto al fuego en Ucrania, también hay una suerte de presión por parte de los europeos hacia Trump, manifestando que las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza e incidiendo en esta idea de que debe ser la línea de contacto desde donde se parta en esa negociación. De alguna manera están apoyando a Trump, pero al mismo tiempo le están diciendo que hay una serie de líneas rojas que no se pueden cruzar. Y yo creo que esta es la gran diferencia entre la posición de Trump, que no ve a Putin necesariamente como una amenaza, sino simplemente como un socio más, y la Unión Europea, que cree que si se cede en esta situación podemos tener muchos más problemas en otros países de la zona de influencia europea, pero incluso también miembros de la propia Unión. Entonces yo creo que estas son las dos grandes diferencias en la posición entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y también hay mucha preocupación porque, como vemos, se vuelve a repetir un poco esta dinámica de que los líderes europeos se ponen detrás de Zelensky después de haber tenido una reunión complicada con Trump. La otra vez sucedió exactamente lo mismo, también después de esa reunión de Trump con Putin en Alaska, y vemos que otra vez hay una forma de presión por parte de Europa porque sabe que cualquiera que sea el resultado de esas negociaciones, son ellos quienes van a tener que hacerse cargo de la seguridad de Ucrania. Esa reunión complicada tuvo lugar el viernes, si no me equivoco, en Washington, entre Trump y Zelensky, donde Zelensky quería o esperaba conseguir el envío de misiles de largo alcance Tomahawks estadounidenses y que acabó, parece, con tensiones, ¿no? Según al menos el diario Financial Times, que dijo que hubo incluso gritos entre Zelensky y Trump, ¿no? Voy a pasar la palabra a eso para dar un poco de contexto sobre esas aparentes tensiones que hubo en esa reunión. Voy a pasar la palabra a Alexandra para hablar también de ese comunicado de hoy. ¿Cómo lo ves tú, Alexandra? ¿Hay esas o quedan tan claras esas diferencias entre las posiciones de los países europeos y Estados Unidos? ¿Ves esas matices y esas exigencias posiblemente de los europeos hacia Rusia? Bueno, primero la declaración europea indica que los líderes europeos se van a reunir a finales de esta semana, creo que el viernes en Londres, para una cumbre de la Unión Europea en el formato de la llamada coalición de los voluntarios, o sea, los países que respaldan a Ucrania. O sea, para ellos, se trata de definir planes sobre cómo esos países, sí, unos más de 20 países, podrían aportar militarmente a Ucrania y podrían disuadir a Rusia de atacar nuevamente a Ucrania una vez que se alcance una tregua.
Y además, también lo que es parte de su reciente declaración es que quieren aumentar la presión económica sobre Rusia. Por ejemplo, a través de desarrollo de las medidas para aprovechar de los activos rusos congelados en Europa para seguir apoyando a Ucrania. O sea, para mí esa declaración no indica de que haya realmente voluntad de hablar con Rusia, sino que básicamente indica la intención de seguir enviando armamento a Ucrania, Quant incluso à nous, nous durante un alto el continuons à avancer fuego. aux côtés de Es como yo l'Ukraine, leo qui esa résiste declaración vaillamment. y esto, y Rusia lo ha dicho ya varias veces, es totalmente inaceptable para Rusia. O sea, no. También hay que decir que Trump ha cambiado después de la reunión con Zelensky, ha cambiado su posición. Antes decía, o después de Alaska, decía que sí, Rusia tiene razón. Primero un acuerdo, o sea, negociaciones sobre un acuerdo de paz y después un alto al fuego. Ahora cambia, ahora adopta la posición ucraniana, lo que se puede considerar como un éxito, cierto éxito diplomático de Ucrania. Sin embargo, yo creo que eso no tiene perspectiva porque Rusia no va a acordar un alto el fuego antes de negociaciones sin que los europeos, o sea, los aliados occidentales de Ucrania, paren sus suministros de armamento y toda la información, inteligencia a Ucrania. Que estaríamos, al menos en tu análisis, Alexandro, partiendo de que esta iniciativa, al menos con la posición europea actual, no va a tener mucho éxito por esa postura rusa, ¿no? Quiero volver a Beatriz para, antes El problema, Sí, dime. Disculpa, no solo el problema en Europa es que, en mi opinión, o sea, como yo veo, todavía no tienen una estrategia de cómo debe terminar esa guerra, o por lo menos una estrategia, una idea realista. Lo que proponen hasta ahora es básicamente demandas todavía maximalistas, o sea, que Rusia tiene que ceder, partiendo de la premisa de que Rusia no quiere negociar y por eso hay que presionar a Rusia a la mesa de negociación, aunque Rusia en varias veces ha presentado digamos, sus demandas o sus condiciones. Y yo no entiendo todavía eh, por qué digamos, no se toma en cuenta esas realidades. Yo creo que eso haría más fácil el proceso diplomático si tomaran en cuenta esas realidades, o sea, esas demandas, esas condiciones, pero también las realidades en el campo de batalla. Ahora, de esas demandas rusas, que son también, podríamos calificar quizá también de maximalistas porque ellos quieren quedarse, digamos, tanto con Crimea, anexionada en 2014, como las 4 regiones que ocupan actualmente y que han anexionado me parece que hace 2 años, ¿no? En el primer año de la guerra incluso. Beatriz, ¿crees que esas posiciones rusas son aceptables para los países europeos partiendo de la base de la que nos hablabas, de que ellos ven a Rusia como una amenaza para su seguridad? Bueno, no creo que sea solo una cuestión de ver a Rusia como una amenaza para la seguridad, sino que al final Rusia ha violado la legislación internacional, el Estado de Derecho, invadiendo un país soberano. Entonces, evidentemente es muy difícil para estados que se ven como garantes del derecho internacional poder aceptar las condiciones de un país que está exigiendo esas concesiones con el uso de la fuerza. Y esto era una cuestión que estaba muy clara en ese mensaje, en esa declaración, y que es una idea que han estado repitiendo desde el principio de la guerra. Al final estamos hablando de una invasión por parte de Rusia de un país soberano, de la conquista de una serie de territorios y de la exigencia que se cedan ese tipo de territorios. Lo que dice la Unión Europea, lo que dice Europa y lo que dicen buena parte de los países es que esto sienta un precedente muy, muy peligroso, porque si dejamos que Rusia se quede con todos esos territorios que han accionado por la fuerza, esto podría dar alas a otros países que tengan las mismas intenciones respecto a otras zonas del mundo, ¿no? Entonces, esta es la idea de la que parte la Unión Europea. Ahora bien, como bien decías, también Rusia parte de una idea maximalista de quererlo absolutamente todo. En este sentido, lo que vemos es una voluntad por parte de los europeos y por parte de Estados Unidos e incluso de Ucrania de sentarse a negociar y de buscar una salida al conflicto. En cualquier negociación, evidentemente, cada parte va a venir con la mayor demanda posible. Lo que ha sido muy problemático para la Unión Europea en los últimos meses es que muchas veces Donald Trump haya asumido
la dinámica rusa, la posición rusa como propia. Y de hecho también lo veíamos precisamente en esa reunión hace solo unos días en la que Trump venía a asumir la forma en la que Rusia llama a esa invasión de Ucrania como operación especial, ¿no? Este tipo de cosas hace que haya mucha tensión entre los propios países que en principio estarían en la defensa de Ucrania y hace mucho más complicada esa negociación. Pero al fin y al cabo sí que veo un aperturismo. Ahora bien, es cierto al mismo tiempo, y de ahí viene todo lo que tiene que ver con esta postura también de tratar de reforzar la postura de Ucrania, la posición de Ucrania respecto a un alto el fuego. En el comunicado hablaban de un antes, durante y después de este posible alto el fuego por parte de los europeos, que tiene mucho que ver con que Europa no se fía de Vladimir Putin porque hasta ahora no ha cumplido la palabra en cualquier cosa que ha dicho. Entonces es muy difícil que se pueda garantizar la seguridad de Ucrania si no se mantiene esa ayuda militar. Y lo que temen los europeos es que ese posible alto el fuego sea una excusa para que se cesen las hostilidades y que Putin tenga la oportunidad de rearmarse y pueda conseguir avanzar en esa invasión de Ucrania, ¿no? Y de esto parte la idea de querer reforzar a Ucrania para que pueda estar en una posición de fuerza cualquiera que sea el resultado de esta negociación. Alexandra, ya nos Es un decías... círculo. Sí, dime, sí, sigue, sigue. Sí, como estamos caminando en círculos entonces, porque Rusia lo ve desde, o sea, de la misma forma, como acabas de describir, la perspectiva europea de Ucrania, Rusia lo ve de la misma manera, no fía. Dice que no puede fiarse nada en el occidente, en los europeos y ni en los ucranianos porque la han engañado varias veces. Últimamente con los acuerdos de Minsk que dijeron varios líderes europeos dijeron que no teníamos previsto cumplir con esos acuerdos, solo queríamos ganar tiempo para Ucrania. O sea, si es verdad o no lo que dijeron, si era una declaración sincera o táctica, no sabemos, pero es lo que dijeron públicamente y eso le llevó a Rusia también a endurecer su posición y decir que no, hasta que tengamos un acuerdo que respete o que toma en cuenta nuestras condiciones, nuestras demandas, no vamos a acordar o no vamos a decir un sí a un cese al fuego porque eso va a beneficiar a Ucrania, donde Ucrania podría reagruparse sí, entonces y recibir nuevo armamento. Es lo que dicen precisamente. Por eso digo, habrá que encontrar un compromiso. Yo creo que Rusia podría, sí, se podría acordar un cese al fuego con Rusia, pero con condiciones, no incondicionalmente, solo con ¿Cuáles condiciones. podrían ser Por esas ejemplo, condiciones, partiendo de la posición rusa? Hemos hablado bastante de la posición de los países europeos, lo que ellos quieren, que calificábamos como maximalistas. ¿Cuál sería algo, ambas las cosas. hipotéticamente, Tienes algo que razón, podría aceptar Rusia? Rusia, como he dicho al principio, lo que Rusia podría aceptar, o sea, bajo cuáles condiciones podría aceptar bajo un alto el fuego, primero que sea temporal, o sea, de un tiempo corto, no de varios meses, sino quizás empezando con unas semanas. Y segundo, sí, es difícil de verificar, pero segundo sería la condición de que los europeos o el occidente en general no mande ni inteligencia, o sea, ni cualquier tipo de información que pueda ayudar a Ucrania, ni cualquier tipo de armamento a Ucrania, ni que haya un movimiento de tropas ucranianas. O sea, creo que esas serían las condiciones, más o menos. Que no serían al menos maximalistas si no partimos en esas, al menos en esta hipótesis de que tuviese que haber necesariamente una cesión de terrenos. Voy a volver a Bruselas para hablar con Beatriz. Hablábamos también ya un poco del comunicado, de lo que contiene, que exigen aumentar la presión y hablabas tú también, Alexandra, de esa reunión que va a tener de los países voluntarios en el apoyo a Ucrania. Y se está debatiendo un nuevo paquete de sanciones. Entendemos bien que sería el 19º de la Unión Europea. Beatriz, ¿qué sabemos de los detalles de esas posibles sanciones? Solo un pequeño comentario, volviendo a la postura de Rusia. El problema de la postura de Rusia es que parte de la base de que Ucrania no es un Estado soberano y parte de esa base con muchos otros países dentro de la zona de influencia. Entonces, ese es el problema en el momento en el que tú estás cuestionando la soberanía de un país
es muy difícil que pueda ser aceptable para otros que tú tengas esas condiciones. Porque ¿por qué quiere que Ucrania no tenga ningún tipo de armamento? ¿Por qué quiere que no pueda haber inteligencia para poder continuar con la invasión? Mientras que Ucrania lo que quiere es defenderse de la invasión de un Estado tercero que no tendría por qué estar dentro de su país. Y este es el problema para la Unión Europea. Pero volviendo a la cuestión de las sanciones, sí, hay un 19º paquete de sanciones sobre la mesa. La postura de la Unión Europea es que al final esas sanciones sí que están haciendo daño a la economía rusa y que una manera de presionar a Putin es seguir haciendo daño a esa economía. Y lo que tenemos sobre la mesa es sobre todo tratar de poner fin de manera definitiva a todas las compras de combustibles fósiles desde Rusia, tanto de petróleo como de gas y como de gas natural licuado, lo cual es complicado para algunos países porque tienen que encontrar proveedores alternativos y es lo que en gran medida ha estado retrasando la adopción de esas sanciones. Por otra parte, por primera vez la Unión Europea también ataca a las criptomonedas, que es la primera vez que lo hemos hecho, pero ellos se han dado cuenta de que Rusia está buscando maneras alternativas de financiación para la guerra y lo que tratan es de atajar eso. Y luego, por otra parte, una cuestión que ha sido fundamental durante toda la guerra es la cuestión de la flota fantasma. Estos barcos con una bandera de terceros países con los que Rusia trata de evitar las sanciones y poder seguir vendiendo sobre todo petróleo. Y en este sentido lo que hace la Unión Europea es volver a ampliar la lista, incluyendo a muchos más barcos, pero también encontrar fórmulas para tratar de luchar contra esta práctica. Y de hecho, este mismo lunes la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, anunciaba que tendrá un enviado especial que se dedicará a recoger buenas prácticas de los distintos países para intentar atajar esto. De momento no tenemos un acuerdo, este tipo de medidas requieren unanimidad. Sabemos que los embajadores de la Unión Europea siguen trabajando en este último paquete y esperan en cualquier caso que sea una cuestión de días que se pueda cerrar y que se pueda aprobar. Ahora, hablamos del paquete, me voy a quedar brevemente contigo, Beatriz, para cerrar ese tema. Hablamos del paquete número 19, lo decíamos antes. Ha habido 18 paquetes antes, no han sido efectivos. ¿Por qué es tan difícil para los países europeos hacer o aprobar sanciones efectivas? Ya hablabas un poco de ese plan para dejar de comprar gas ruso a mediano plazo. Creo que es hasta 2028 que van a seguir comprando ruso. ¿Por qué es tan difícil conseguir sanciones más efectivas? Bueno, porque al final las relaciones económicas de la Unión Europea y Rusia han sido muy, muy intensas en las últimas décadas y entonces romper completamente toda esa relación es muy complicado, sobre todo en el ámbito de la energía, pero realmente se han dado pasos importantes. También porque a veces las sanciones pueden tener efectos negativos en terceros países, no solo en los países de la Unión Europea. En cualquier caso, el argumento que hemos escuchado desde el principio de la guerra es que la Unión Europea siempre busca un equilibrio entre el daño que se le causa a Rusia y que esos efectos negativos no sean de la misma forma tan grandes en la economía europea. Entonces, encontrar una manera de seguir hiriendo a la economía rusa al mismo tiempo que se protege la europea cuando hay una relación tan estrecha es muy complicado, pero es cierto que se han dado pasos muy, muy importantes y que, como decías, aunque esa ruptura total en términos de la compra de combustibles fósiles está siendo a medio plazo, en realidad es un paso muy, muy importante porque al final la dependencia en términos de energía de la Unión Europea, de Rusia, era enorme y se ha reducido sustancialmente en cuestión de años, teniendo en cuenta que además esto no es una cosa que dependa directamente de la propia Unión Europea o de los gobiernos europeos, sino que son empresas privadas. Pero la presión está siendo tan grande que se está frenando. Y esta es una de las fuentes fundamentales de financiación para Rusia y la Unión Europea realmente espera que esto tenga un impacto bastante importante para poder presionar a Putin y que se siente realmente a la mesa de negociaciones con voluntad de alcanzar la paz. Es algo interesante para observar en las próximas semanas si de verdad alcanzan esa efectividad. Recuerdo que al comienzo de la guerra se hablaba de las sanciones al sistema bancario como un arma fuerte y al final que han demostrado ser poco efectivas. Vamos a verlo, ¿no? Alexandra, quiero volver un poco a esas condiciones sobre las que debatimos ahora para un posible diálogo. Entre las cosas que piden los europeos, no necesariamente en este comunicado, pero en general, es que en las posibles negociaciones de paz en Ucrania participen no solo Ucrania, sino también los propios países europeos, que es algo que parece que a Rusia no le interesa mucho. ¿Crees que Rusia podría aceptar esas condiciones de que los europeos estén sentados también a la mesa de negociaciones sobre el futuro de Ucrania? No con la retórica europea por el momento. Si Europa cambia su postura y cambia sobre todo su retórica,
que Rusia percibe como, sí, como una retórica nada amigable, que presenta a Rusia como la principal amenaza, el principal enemigo. No es una buena precondición para negociaciones, porque existe cero confianza entre las partes. Tú necesitas por lo menos un mínimo porcentaje de confianza. Tampoco confían totalmente en Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump se ha esforzado por, sí, por tener conversaciones largas, por escuchar también la posición y la perspectiva rusa, cómo Rusia ve esa guerra, porque digamos, las interpretaciones, las narrativas sobre las causas de esa guerra, sobre los objetivos de esa guerra, desde la perspectiva rusa, de la perspectiva europea, son totalmente contrarias. Y tú necesitas un entendimiento básico sobre lo que está pasando, un entendimiento, digamos, sí, un entendimiento básico de todas las partes de lo que está pasando, por qué pasó, qué está pasando y qué es lo que queremos, qué es lo que cómo posible terminar esa guerra. Y aquí yo no veo ningún terreno común hasta ahora entre Europa y Rusia, y es por eso que hoy el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, nuevamente dijo que hasta ahora no está prevista participación de los europeos. Bueno, siempre dicen hasta ahora, por el momento, ¿no? Dicen en términos definitivos que es imposible, pero creo que yo no veo actualmente posibilidad, o sea, sobre todo Europa quiere participar en negociaciones, al mismo tiempo está desarrollando el 19º paquete de sanciones, está, o sea, con esa amenazando a presionar, a destruir la economía rusa. Esto no, o sea, no coincide, como no va, no puede ir juntos. Te necesitas otra retórica, por ejemplo, decir que, bueno, estamos desarrollando un nuevo paquete, pero podemos reconsiderar algunos puntos, o podemos reconsiderarlo si Rusia se muestra dispuesta, o sea, a hablar sobre, si Rusia se muestra dispuesta a prescindir de las partes de Donbass que hasta ahora no controle, o sea, poner también, crear incentivos, o sea, no solo presión, amenaza, demandas, demandas. Rusia tiene que Rusia está en una posición de fuerza en el campo de batalla actualmente. Entonces, hablando en términos realistas, no tiene que hacer, o sea, no está obligada. Sí, puede permitirse también a presentar sus condiciones. O sea, y yo creo que aquí Europa, como he dicho al principio, todavía no tiene una estrategia clara, no sabe exactamente qué es lo que quiere, sino que hace más de lo mismo. Y esto más de lo mismo no ha ayudado, no ha creado incentivos para Rusia a repensar sus términos maximalistas, sus condiciones maximalistas, o no tampoco ha ayudado a terminar la guerra. Las estimaciones de los economistas de que Rusia podría seguir, así que la economía rusa puede aguantar dos años más sin problemas. O sea, no significa que la economía rusa no tenga problemas. Sí tiene, la inflación es muy alta, sí hay problemas. Sin embargo, podría aguantar un par de años más sin grandes problemas. No importa cuántos paquetes de sanciones Europa va a imponerle. Al mismo tiempo, hubo ese acercamiento a esta última iniciativa de paz, por llamarlo así, nace de una llamada de Putin a Trump, ¿no? O sea, fue Putin el que estuvo interés ahí en acercarse a las posiciones de Trump, o no perder a Trump, o de volver a ganar a Trump para su lado. ¿Cómo ves eso, brevemente, Alexandra? O sea, Pues eso es también, también un patrón que se repite. ¿Perdona? no, no, sigue, sigue, sigue. Sí. Es un patrón que se repite, ¿sí? Es lo que pasó también en agosto. Cada vez que Trump se muestra frustrado con Putin, con Rusia, entonces Putin tiende la mano. Es lo que pasó en agosto, es lo que está pasando ahora, ¿sí? Cuando Trump empezó a pensar sobre enviarle los misiles de crucero Tomahawk a Ucrania.
pasó esa llamada, sucedió esa llamada de Putin con el pretexto de felicitarle a Trump por alcanzar un acuerdo, un alto el fuego en Gaza, entre Israel y Gaza. Al mismo tiempo, hay que decir que esa llamada duró más de 2 horas, o sea, como 2 horas y media hablaron y parece que era una conversación muy seria. O sea, según varias fuentes estadounidenses, rusas, era una conversación honesta, muy directa. Yo creo que Rusia y Estados Unidos saben de los riesgos que existen, porque esa guerra puede ir en dos direcciones, hacia una mayor escalada. Por ejemplo, Tomahawk sería una fuente de esa escalada, porque pueden llevar también armas nucleares y uno no sabe qué armas transporta. Uno no puede decir, viéndolo en el aire, si son armas nucleares o convencionales. Lo que puede llevar puede tener una respuesta muy dura por parte de Rusia y podría escalar esa guerra sí, hasta un punto muy grave. O segunda dirección, y creo que Estados Unidos y Rusia están apostando en esa segunda opción, segunda dirección, la dirección diplomática. O sea, No sé si a esas dos vías. Y ellos saben que si ellos no alcanzan una solución diplomática, nos vamos a encontrar en una segunda crisis de misiles de 1962, que nos puede llevar al borde de una tercera guerra mundial o, o una guerra nuclear. Y nadie lo quiere. Por eso es bueno que haya contactos entre ellos. Parece que son contactos continuos que se han establecido, contactos políticos entre Trump y Putin, y o sea, yo creo que se seguirán explorando opciones diplomáticas, la vía diplomática, porque la alternativa sería mucho y mucho peor para todos, sobre todo para Ucrania. como una salvedad, voy a decir que también los europeos en su momento, sobre todo el presidente de Francia, Macron, el anterior canciller alemán, Scholz, en su momento también buscaron el diálogo con Putin, que fueron iniciativas que no prosperaron, ¿no? Voy a pasar la palabra a Beatriz para darle oportunidad de comentar eso si quiere, pero lo voy a vincular también yo con una pregunta. Trump, en ese anuncio la semana pasada, también anunció una nueva reunión personal entre Putin y él, después de la de Alaska en agosto, ¿no? De la cual aún no sabemos cuándo será, pero sí dónde debería tener lugar, al menos según la propuesta que tiene Trump, y eso sería en Hungría, que es uno de los países que dentro de la Unión Europea se ven como más proclives a las posiciones rusas. ¿Sabemos si los líderes europeos apoyan la idea de esa cumbre y que se celebre justamente en Budapest? ¿Cuál es la posición europea ahí? Beatriz. Sí, volviendo a lo que comentaba Alexandra, por un lado, decir que efectivamente la Unión Europea, cuando ha ido aprobando diferentes paquetes de sanciones, también iba diciendo que en el momento en el que Rusia frenara su guerra estarían dispuestos a frenar también las sanciones. Es decir, que hay una voluntad de ceder siempre y cuando Rusia frene la agresión contra Ucrania. Volviendo a la cuestión diplomática, yo creo que siempre ha habido voluntad, por lo menos de una parte de los líderes, y como mencionabas, yo creo que Alemania y Francia en este sentido han estado en el liderazgo de esta cuestión, de querer tratar de buscar una solución diplomática, una solución dialogada al conflicto en Ucrania, y han tratado de hacer esos esfuerzos y de hecho están apoyando los esfuerzos de Donald Trump en este sentido. Creo que al mismo tiempo también han asumido, volviendo a lo que comentabais antes, que Europa no tendrá un sitio en esa mesa de negociaciones y lo que tratan es, por un lado, mostrar ese respaldo tanto diplomático como político, como militar y económico a Ucrania para garantizar que tiene una posición de fuerza, y por otro lado también mostrar ese apoyo a Trump y a tratar de influenciar la posición del presidente en cualquier negociación que pueda tener con Vladimir Putin, entendiendo que su capacidad de influencia sobre el presidente de Rusia también va a ser mucho mayor, precisamente por esa diferencia de la amenaza, de la percepción de la amenaza, por esa diferencia de relaciones entre la Unión Europea y Rusia y Estados Unidos y Rusia. Volviendo a la cuestión de Budapest, es una cuestión complicada, porque por un lado vemos que el mensaje desde la buena parte de las capitales europeas es de apoyo a esos esfuerzos diplomáticos y a esa posible reunión, siempre y cuando lleve a un alto al fuego que pueda ser la base de una paz duradera que garantice la seguridad de Ucrania. Este es el mensaje. Al mismo tiempo, también vemos mucha preocupación de que sea precisamente en Hungría, en Budapest, donde se celebre esa reunión, porque conocemos la postura de Víctor Orbán, que ha sido mucho más prorrusa en todo lo que tiene que ver con Ucrania y que ha estado muy alejada de la postura comunitaria.
Al mismo tiempo, también veíamos algunos países que eran bastante críticos con esta opción. El mismo ministro de Exteriores lituano decía ayer que el único lugar para Putin en Europa estaba en La Haya, en el Tribunal de La Haya, por las violaciones del derecho internacional que ha cometido en Ucrania. Al mismo tiempo, yo creo que a pesar de que este es un mensaje duro, porque la posición de la Unión Europea siempre ha sido muy firme contra la agresión rusa de Ucrania, sí que hay una voluntad de que haya una solución dialogada, porque también Europa entiende que la mejor salida es un acuerdo de paz y no continuar a la guerra de manera eterna. Alexandra, vamos a hablar un Tiene poco ninguna más de idea de eso. lo que quieren. El problema de Europa no tiene ninguna idea de lo que quieren. Lo que ellos demandan son demandas poco realistas, no tiene nada que ver con las realidades. La única demanda de ellos es que Putin retire sus tropas, que Rusia salga del territorio de Ucrania. Si esta es la condición para parar las sanciones, para cancelar las sanciones contra Rusia, entonces eso no va a pasar. Eso no es una oferta, no es una propuesta real. Entonces, creo que Europa, yo siempre lo he dicho, en mi opinión, no entienden bien la naturaleza ese conflicto geopolítico, geoestratégico. Se trata de cuestiones de seguridad. Y tú hablas, Beatriz, sí, se necesitan garantías de seguridad para Ucrania. Garantías tienen que ser mutuas. También Rusia necesita garantías de que no Pero va a haber tropas occidentales en el territorio de Ucrania. Las garantías de cualquier tipo de garantía tienen que ser mutuas. Si no, esa guerra no va a terminar nunca. Vamos con Beatriz brevemente para responder claro, pero eso la que solución, Sí. bueno, porque para mí el problema de base es que estamos hablando de la diferencia entre un país que ha invadido a otro y otro que se está defendiendo. Entonces, las garantías de seguridad equivalen a esa relación de fuerzas. Lo que no puedes decirle a un país es que tiene que aceptar que se ha invadido por otro y que ceda todo el territorio porque tiene más fuerza militar, porque entonces estamos ignorando completamente las bases del derecho internacional que se sentaron después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el problema de base. Yo entiendo que al final es un conflicto en el que es muy complicado buscar una solución porque, como decías, no hay ningún aliciente para Rusia para que se retire del territorio ucraniano, sobre todo en las partes que ha conquistado y que tiene el control desde hace tiempo. Pero también el problema desde el punto de vista europeo, y no solo europeo, desde el punto de vista de cualquier otro país del mundo, es que aceptar que te puedan invadir por la fuerza, una cuestión supuesta de seguridad, cuando Ucrania no estaba invadiendo Rusia de ninguna manera, y lo único que estaba haciendo era reforzarse para garantizar su seguridad, entonces abre la puerta a que cualquier país pueda hacer lo que le dé la gana. Entonces yo entiendo que es una cuestión muy sensible y que es muy complicada, pero eso no significa que podamos aceptar simplemente que un país puede invadir otro y como lo ha invadido y ha ganado la guerra, pues ya está, no podemos hacer nada, ¿no? Yo creo que al final también hay una cuestión de realpolitik, pero también hay una cuestión de defensa del derecho internacional que está justificada. Yo no entro en la posición que pueda tener o no la Unión Europea porque personalmente no soy política, soy periodista, entonces solo describo cuál es la posición de la Unión Europea desde ese punto de vista del derecho internacional, pero sí que creo que sí que hay una postura clara. Otra cosa es que esa postura sea realista o no y otra cosa es que ese vaya a ser el final de la guerra. Yo creo que está muy claro que el final de la guerra no va a ser ni la postura de Rusia ni probablemente la postura de la Unión Europea, porque para eso están las negociaciones y para eso se busca un punto intermedio. También hay conflictos que se congelan en el tiempo y que nunca se encuentra una solución, y la propia Unión Europea tiene el caso de Chipre como ejemplo. Entonces creo que al final normalmente las cosas en el terreno son bastante más complicadas que las conversaciones que tenemos en un programa de televisión y efectivamente es difícil encontrar una postura, sobre todo cuando además tenemos mucha información, pero seguramente no estamos totalmente al día de lo que está pasando ni en esa mesa de negociación, ni en esas conversaciones, ni tampoco en el terreno. O sea, intentamos en todo caso interpretar las cosas que sabemos y que conocemos y con eso ayudar a entender un poco a nuestro público, a los televidentes, qué pasa con este conflicto. Hemos hablado mucho de esa postura de Rusia, que la hemos calificado como maximalista. Quiero intentar definirla brevemente porque Alexandra se ha referido a ella varias veces. Esa postura de Rusia es que ellos insisten en tener una zona de influencia, ¿no? Ellos están un poco en la lógica casi de la Guerra Fría, de la antigua Unión Soviética, ¿no? En el que ven a los países que están alrededor de ellos como países satélites. No es algo que la Unión Europea, los países europeos, muchos de los países de las democracias occidentales no están dispuestas a aceptar como tal, que hay países satélites, países vasallos, en este caso de Moscú, que es un poco lo que parece, o al menos en la interpretación de la Unión Europea, parece querer Moscú. Eso brevemente ahí. Vamos a cerrar esto, Alexandra, dándote también la palabra para hablar de la cumbre de Budapest. Zelensky ha criticado que la cumbre se realice en Budapest, aunque se mostró también dispuesto a asistir.
por una idea que está ahí flotando desde hace tiempo también, que es que la idea es que ese encuentro se convierta en una cumbre de tres, es decir, que se realice o se lleve a cabo ese encuentro de que se ha hablado mucho y nunca ha ocurrido entre Putin y Zelensky. ¿Tú crees que hay posibilidades de que esa cumbre entre Putin y Trump se convierta en un encuentro de tres con Zelensky? Mira, de tres, yo creo que sí existe un potencial de que pueda haber una cumbre de tres, pero nunca una cumbre de dos. O sea, una cumbre entre Zelensky y Putin, yo creo que esa cumbre no va a tener lugar. Pero una cumbre de tres la creo posible. La probabilidad es no tan grande como la probabilidad para una cumbre entre Putin y Trump, o sea, una cumbre bilateral. Quizás yo creo que primero, de cualquier forma, va a tener lugar una cumbre bilateral. Y después, quizás después de que Rusia y Estados Unidos se pongan de acuerdo, digamos, sobre los puntos centrales de un posible acuerdo de paz. ¿Sí? Digamos, de los puntos centrales que tienen que contener una solución política de ese conflicto, que como tú bien dijiste, Beatriz, es un complejo, hay varios niveles de ese conflicto y necesitaríamos varios programas para discutirlas, que no es solo de que Rusia quiera una zona de influencia, sí se trata también de las preocupaciones en materia de seguridad de ambos, de Ucrania y de Rusia respecto a la OTAN. Hay también problemas bilaterales entre Rusia y Ucrania por los derechos de la población rusohablante, y finalmente hay una especie de guerra civil en Ucrania porque también esa guerra tiene elementos de guerra civil entre dos partes de Ucrania, el occidental y oriental. O sea, es muy complejo, hay varios niveles y sobre eso habrá que hablar, y por eso mi preocupación es que todo ese complejo sea demasiado complejo para Trump, que él no tenga la respuesta a todo ese complejo de problemas. Mm, entonces, no es, creo que he respondido ya a tu pregunta directa, que sí lo creo Sí, posible, pero antes creo necesaria, creo que es más probable que haya una cumbre entre Putin y Trump, y que en este caso lo que me da una cierta esperanza, con cuidado, pero una cierta esperanza, es que ellos quieren preparar esa cumbre mucho mejor que la cumbre de Alaska. Es por eso que ahora hay conversaciones primero entre los ministros de Relaciones Exteriores, o sea, entre los ministerios, para prepararlo todo, y después para que exista ya una base clara y viable, ¿sí? Para conversaciones entre Putin y Trump. Pero claro, Ucrania tendrá que ser incluida sí, en una de las próximas etapas. déjame terminar con una salvedad a lo que decías sobre la posibilidad, si entendí bien, de una guerra civil en Ucrania. El hecho de que la población ruso hablante se enfrente a la Ucrania hablante o a la de etnia ucraniana es algo que dice el Kremlin, pero si yo entiendo bien no hay ningún indicio, no hay ninguna prueba anterior de que ha habido ataques contra la población ruso hablante, al menos por parte de actores externos. No que lo hayan llegado así, es un poco parte de lo que ha dicho No, no, Rusia para se trata de la justificar población rusohablante que vive en Donbass, ya, porque desde 2014 hubo una guerra civil en Ucrania, en la región de una, Donbass, u- y una ahí es guerra ahí que, donde... según entiendo, en la que se acusa ya de antemano a Rusia de haberla fomentado, de haber participado indirectamente. No sé si el término guerra civil es el más adecuado para describirle. Podemos quizá ponernos de acuerdo en que eso sigue siendo Por objeto de eso yo debate. dije que Rusia eran sostiene que... elementos, Mm, mm, elementos de sí, guerra civil, porque también hubo un conflicto militar, o sea, enfrentamientos militares entre la población ucraniana, o sea, entre la población que vivía en mm, el territorio ucraniano, milicias pero en varias partes de Ucrania. milicias que contaban posiblemente, según muchos observadores, con el apoyo de Rusia. Lo tenemos que dejar ahí porque se nos va el tiempo. Me voy a quedar con la idea que expresaron ambas, que es un tema muy complejo y que podemos seguir debatiendo, y espero que lo hagamos en alguna otra ocasión aquí en este programa con ustedes dos. Ha sido una charla muy interesante. Gracias, Beatriz Ríos en Bruselas, y gracias, Alexandra Sitenko, otra vez aquí en Berlín. Ha sido un placer conversar con ustedes dos.